Seguidamente nos va a acompañar el doctor Bernardo Hostos Jara, quien se ha desempeñado como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, ha sido director general de promoción de la salud del Ministerio de Salud, cuenta con una maestría en Gobierno, Gerencia en Salud y una maestría en Gestión de Políticas Sociales. Es docente del Centro de Educación Continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Muy bien, lo recibimos al doctor Bernardo Hostos Jara. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas tardes. Para mí es un honor poder compartir con ustedes unos momentos en el seminario de desafíos de la gestión pública y privada en salud, organizado por la Universidad Continental en coordinación con el Colegio Médico, eso se verifica, y sobre un tema de trascendencia dentro de un proceso de transición de gestión gubernamental. De hecho, cuando suceden estos, digamos, procesos políticos, se convierten en una oportunidad para poder entablar los esfuerzos de coordinación, de colaboración con las nuevas autoridades políticas y sus equipos técnicos, de modo de poder establecer una agenda en coordinación con el ente rector en la materia, en este caso, de lo que es los temas que gerencia o que gestiona PROMSA y en su amplitud, en lo que es la atención primaria de la salud. Soy conocedor de que ha habido un esfuerzo por parte del equipo PROMSA del Ministerio de poder establecer estas coordinaciones con los niveles subnacionales y procurar algunos acuerdos preliminares para establecer alguna agenda para los siguientes años. Me están siguiendo, ¿verdad? No hay problemas con la comunicación, ¿se escucha bien? Sí, lo estamos siguiendo. Perfecto. Entonces, dentro de la complejidad en el abordaje de lo que es promoción de la salud, entiendo que la gestión de los determinantes sociales de la salud es conocida por todos ustedes que nos acompañan en este seminario. Resulta ser el tema de trascendencia que cambia ya hace algunos años el core de desarrollo de una serie de instrumentación, de una serie de regulaciones en promoción de la salud, de modo que se pueda, si se quiere, establecer un derrotero claro. Sin embargo, como vamos a ver, esto tiene una serie o ha tenido una serie de vicisitudes que nos lleva casualmente a poder plantear algunos desafíos de conducción, algunos desafíos de regulación, algunos desafíos en la operacionalización de los objetivos. En ese orden de ideas, nos cuestionamos si es posible mover la agenda, porque el tema es sumamente complejo, no es un aspecto de manejo institucional, ni siquiera estamos hablando de un tema de manejo sectorial. La agenda supone un abordaje intersectorial e intergubernamental, con un soporte social necesario, relevante, importante. Por eso que cuando se plantea el tema de los desafíos, nos viene primero, si tenemos claros todos, según los niveles de responsabilidad, y acá fundamentalmente las principales autoridades políticas, regionales, nacionales, y no solamente del ente rector en la materia, sino desde la presidencia del Consejo de Ministros, en los niveles regionales, en los niveles locales, si es que tenemos claro cuáles son los objetivos. Usualmente cuando se piensa en salud, se piensa el constructo
hecho, el consciente colectivo está más enfocado a cómo resolvemos los temas de carácter recuperativo, cómo resolvemos las colas para las atenciones en nuestros establecimientos de salud, en los hospitales, cómo atendemos el embalse que existe para la atención especializada, las intervenciones quirúrgicas, y está bien, no es que esa no sea un tema de alta prioridad, pero cuando, digamos, tocamos el tema de salud, no solamente se restringe a ese aspecto recuperativo, sino también en todos los componentes del ciclo de la salud, desde lo que es promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e inserción social. Entonces, en todo el ciclo hay un componente que está directamente vinculado con promover la salud, con el tema de salud, y otro vinculado de cómo se gerencia, cómo se gestiona la recuperación de la salud cuando ésta se instala. Son dos estamentos de cuales ha habido un gran quehacer sobre el segundo elemento, pero lo que nos merece, lo que atendemos para los fines del seminario, para los fines de la agenda PRONSA, tiene que ver con este componente del lado de promover la salud, y luego vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, un primer tema es si tenemos claro cuál es el objetivo. El segundo tema es si ya hay evidencia. Todo lo que son intervenciones costo efectivas en el aparato gubernamental o en general tiene que estar basado en evidencias. En consecuencia, el paquete de intervenciones que genere, que se mueva la cura, que se consigan los logros, tiene que tener una solvencia previo el diagrama de causalidad, causa-efecto en el abordaje del objetivo que queremos conseguir. Otro elemento es que existe el marco normativo que nos acompañe para hacer factible el proceso de intervenciones que nos fijamos. Sé que hay consensos entre los diferentes grupos de interés, y en este tema, sobre todo, porque, como ya les he señalado, supone no solamente ponerse de acuerdo a la interna del ente rector, a la interna del equipo de gestión del gobierno regional, la Dirección Regional de Salud y sus equipos, sino también cómo se conversa el tema, cómo se generan los espacios, o se hacen efectivos los espacios de coordinación gubernamental e intergubernamental para poder abordar el reto que nos merece. Y ojo, en cada uno de estos momentos, con un fuerte empoderamiento, posicionamiento ciudadano, en la generación de la política pública, en la implementación de la política pública, en el control social de la política pública. Este tema es importante. ¿Con cuánto tiempo contamos? Miren, ustedes son testigos de la temporalidad. Tenemos más de 75 o 78 ministros de Estado en poco más de un año y medio de la nueva gestión gubernamental. Y entonces es toda una temporalidad de no más de 3 meses por periodo de gestión. Es muy complicado desarrollar espacios de coordinación y desarrollo de una agenda cuando no hay una garantía primero de los cuadros técnicos que hagan posible la agenda con una temporalidad medianamente razonable. Y entonces este factor nos lleva a establecer escenarios, ¿cierto?, de corto, mediano, largo aliento, con niveles de logro muy concretos, muy claros, y obviamente en ese sentido necesitamos instrumentos para que puedan suceder. Tenemos suficiente financiamiento para conseguirlo. Hay espacios de coordinación con el medio del modelo. O es un tema que complejo de
estudiar y resolver vinculado con los tipos de fragmentación que tenemos. Bien, si es que aún no tenemos resuelto en más de 20, 25 años los temas de fragmentación del derecho, de la prestación, del financiamiento en el sistema de salud, mucho más complejo es tratar de integrar instrumentos técnicos y financieros cuando estamos planteando una lógica de abordaje multisectorial. Se hace mucho más complejo el tema. Entonces, desde lo que es calidad de gasto, tendríamos que tener, y de hecho hay un ejemplo claro en lo que es desarrollo infantil temprano, ¿no es cierto?, que lo conduce el MIDIS, de que sí es factible establecer instrumentos técnicos y un instrumento transversal financiero que haga posible en una instancia de conducción que es la CIAS, que haga posible que estos abordajes tan complejos sí se puedan dar. Obviamente la claridad de cada una de las etapas y cuáles son las diferentes fases para el proceso que vamos a desarrollar, si tenemos los instrumentos adecuados, si contamos con el apoyo político. En la agenda, cuando, digamos, la principal autoridad regional asume la construcción de una serie de aspectos que cuando asume contrastan con lo que había planificado, ¿no es cierto? Porque recién en ese momento toma contacto con las complejidades del quehacer en la administración pública, la agenda pendiente, los temas por resolver, hace un cruce entre las metas y el presupuesto y las factibilidades, y si es que no hay una solvencia, técnica de parte del equipo consultor en salud sobre cuál es el objetivo y la agenda a desarrollar, no va a tener ese espacio preponderante dentro de la planificación. No obstante que, según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, es un mandato que hay un alineamiento entre uno de los pilares de la política de modernización, el alineamiento de las políticas, planes, proyectos y demás en los diferentes niveles de gobierno. De modo que haya una armonía entre la perfecta identificación de las necesidades de carácter nacional, su modulación en el carácter regional y local, y una consecuente, eficiente manejo de la administración pública. Porque la responsabilidad de los diferentes estamentos la de generar valor público de manera adecuada. Y eso se da en la medida que hay estos niveles de coordinación. Entonces, vienen todas las preguntas que debemos resolver ante los desafíos que enfrentamos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, y esto ha sido desarrollado en la novena conferencia global de promoción de la salud en Shanghái, el objetivo esperado es conseguir ciudades y comunidades saludables. Es la unidad, la célula básica territorial de constructo donde se deben converger los esfuerzos, las políticas públicas equitativas, la conjunción con la mirada de la ciudadanía. Y esto que fue definido en 10 observaciones o recomendaciones en la novena conferencia global de promoción de la salud de Shanghái, se traduce en atender las necesidades básicas de todos los habitantes en términos de educación, vivienda, empleo, seguridad, la de eliminar la contaminación del aire, el agua, el suelo de nuestras ciudades y luchar contra el cambio climático. Miren, ya en estos dos elementos ya estamos vinculando a diferentes sectores, ¿no es cierto? Y no he tocado salud, educación, vivienda, trabajo, interior, MINAM,
del cambio climático, vivienda y saneamiento, en fin. En las dos primeras líneas tenemos otros sectores diferentes que deben estar sumados en la agenda. La prioridad al desarrollo durante la primera infancia, primero la infancia, entornos seguros para nuestras mujeres y niñas, salud y calidad de vida de toda la población, sobre todo la más vulnerable, con énfasis en cerrar procesos inequitativos, romper el ciclo de las inequidades, siendo la máxima del modelo de liderice para el abordaje de los determinantes sociales, combatir las diferentes formas de discriminación contra las personas con discapacidad, personas que viven con VIH o SIDA, nuestros adultos mayores, dentro de otras compatriotas o ciudadanos, el proteger nuestras ciudades contra las enfermedades infecciosas, asegurando la inmunización, el agua limpia, el saneamiento, la gestión de los residuos sólidos, el control vectorial, así también como el diseño de ciudades a fin de promover la movilidad urbana sostenible, los desplazamientos a pie de la actividad física. El trazado urbano está pensado para mover, no para promover la actividad física, tiene una orientación en tanto la carga urbana incremental en los últimos 10 o 15 años genera ambientes obesogénicos, que no conmueven, que no generan, que no dan las condiciones para uno de los elementos que aborda el principal problema de carga de enfermedad en el país, que tiene que ver con las crónicas. 65% de la carga de enfermedad en el país está directamente vinculada con las enfermedades crónicas. Y ya sabemos cómo abordarlas en el ex ante a la generación de algunos de estos daños. Tiene que ver con la alimentación saludable, el consumo responsable del alcohol, la limitación del consumo de tabaco, la promoción de la actividad física. Nada de esto tiene que ver con estilos, va a ser posible si el entorno no ayuda en ese sentido. El noveno está vinculado con políticas sobre inocuidad y sostenibilidad de los alimentos que potencien el acceso a alimentos saludables. La seguridad alimentaria es fundamental. Al agua salud, a reducir la ingesta de azúcar, salud, reducir el consumo, como señalaba en el punto anterior, y también el de lograr entornos, espacios libres de todo tipo de usos. El de tabaco y también la emisión de los gases de los medios de transporte. Entonces, miren, ese es el objetivo. Y en cierta manera está definida ahí la agenda. Entonces, la primera pregunta que debemos tener claro todas las autoridades cuando hablamos de entonces queda claro cuál es el objetivo, y en el desagregado esos 10 puntos consolidados en la declaración de Shanghái, la agenda a desarrollar. Si la otra pregunta es, ¿tenemos un marco normativo? Miren, no voy a retroceder hasta Alma Ata, Ottawa o las otras, digamos, referentes. Me centro en dos grandes conferencias globales de promoción de la salud. Una que fue en 2013, que ratifica la importancia de la salud en todas las políticas públicas. Ya hemos visto los 10 puntos y hemos citado una serie de sectores del Ejecutivo vinculados con el desarrollo de ciudades. Y se ratificó esto en Helsinki, en Finlandia, en el 2013, y dieron cuenta a los países de más o menos unos 20 años de acumulación de experiencias, de integración de los sectores del Ejecutivo, de modo de ordenar sus agendas en cadena de valor para procurar romper los procesos de inequidad, abordar los determinantes
con énfasis en los determinantes estructurales. Me estoy refiriendo al marco de macropolíticas económicas, sociales, medioambientales, laborales, de desarrollo, de protección, de modo que éstas sean equitativas, inclusivas, que reduzcan la estratificación social y que reduzcan los niveles de vulnerabilidad. Y ese era el centro o el evento al cual tuve la oportunidad de participar representando a nuestro país. Pero no solamente era para poder asimilar o tomar nota, sino que en ese momento se estaba trabajando los mandatos de política para un proceso de reforma en el sector salud, y uno de ellos definitivamente tenía que ver con la agenda pronta. Pero más que la agenda pronta, que la agenda del ente rector, cómo colocaba el tema del abordaje holístico de la salud en la agenda del Ejecutivo. Y eso, como van a ver luego, trajo un mandato de política en junio de 2013. Otro de los aspectos de la regulación internacional que quiero citar son los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, que mereció la reunión en septiembre 25 del 2015 los líderes mundiales para definir 17 objetivos, y si ustedes revisan, cada uno de ellos, todos son un determinante social que definía a través de indicadores su agenda como línea de base del 2015 y un metas al 2030 a conseguir. Otro referente es la 9ª Conferencia Global de Promoción de la Salud en Shanghái en noviembre del 2016, que casualmente traigo como correlato, ¿no?, el quinto punto de este menú de abordaje temático, que tenía que ver con cómo desarrollamos, cómo conseguir ciudades, comunidades como entornos esenciales, ciudades saludables, con las 10 recomendaciones que he citado, que se convierten para nosotros el objetivo y la agenda a desarrollar. Y miren, yo les hablaba de la experiencia del 2013 en Helsinki, y ustedes ven ahí, esta es una publicación que está colgada en la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, de las publicaciones del Ministerio, julio de 2013, que se publican los lineamientos y medidas de reforma del sector salud, y uno de ellos está vinculado con el lineamiento 1, el de potenciar las estrategias de intervenciones en salud pública, y dentro de ellas el mandato de política 1.6. Estamos hablando de junio del 2013, donde se plantea que MINSA deberá liderar e impulsar una agenda para la gestión de los determinantes sociales de la salud en la CIE, en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, para su implementación multisectorial e intergubernamental. Y ese mandato de política tuvo una serie de arreglos, de factores claves de éxito. El primero, obviamente, era el de elaborar la política multisectorial en salud para el abordaje de los determinantes sociales, para luego, sobre esa política, trabajar el plan estratégico, el diagrama de las intervenciones por niveles de gobierno y toda la instrumentación operativa. Merecía para ese desarrollo el contar con el apoyo de la UNAGES sobre el PDNS, sobre las evidencias científicas de las intervenciones más costo efectivas para abordar determinantes sociales. Porque si había las CIES, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, era para plantear a los otros sectores del Ejecutivo cuáles eran las
principales intervenciones que deberían merecer su prioridad georreferencial para las intervenciones según los indicadores de bienestar, de salud, de desarrollo en cada región, cada localidad del país. Entonces era una tarea importante que merecía toda una serie de estrategias para su abordaje. Estamos hablando del 2013. Y aquí viene un elemento importante de desafío. Miren, del 2013, donde se define este mandato de política, al 2020, donde se aprueba la política nacional multisectorial. 7 años pasaron. Y yo quiero acá detenerme para rendirle homenaje a un colega, a un referente de la salud pública del país, que no bajó la mano, que empezamos en el 2013, pero que logró concretar con su liderazgo, con ese esfuerzo que estoy refiriendo al doctor Fernández. Y ahí están establecidos los principales objetivos de la política multisectorial de salud. Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables, uno de los tratos, ¿no es cierto?, de cultura de la salud, de cómo empoderamos al ciudadano, primero para su autocuidado, el ejercicio de sus derechos de salud, pero también de sus deberes y responsabilidades. No solamente en la participación, en la generación de mejores prácticas, de estilos de vida, para sí, para su familia, para su entorno, sino también su empoderamiento como un actor social en la generación de implementación y control de políticas públicas. Un segundo elemento vinculado con el acceso a servicios integrales de salud, que es el brazo recuperativo de rehabilitación que más desarrollo tiene, pero que tiene una gran agenda de cierre de brechas vinculada de más de 25 años. Y un tercer elemento, que es el tema que nos merece cuando hablamos de agenda multisectorial, que es el de mejorar las condiciones de vida. ¿No? Es el espacio donde nuestros conciudadanos nacen, crecen, laboran, desarrollan, envejecen. Son esos 3 elementos de la política multisectorial, es el abordaje más político. Han pasado 7 años. Pasaron algunos gobiernos y otros equipos de gestión, y han ocurrido algunas cosas que no permitieron tener ese desarrollo sostenible e incremental de la agenda que se definió en aquel momento. Por eso que el componente tecnopolítico es un elemento fundamental. No debiera solamente, y es una reflexión, no debiera solamente plantearse la propuesta, tiene que descentralizarse lo más que se pueda, posicionarse en el consciente colectivo lo más que se pueda, de modo de que no se frustre, no se interrumpan aquellas políticas públicas adecuadas, equitativas y amplias en el camino por hacer una decisión específica. Muy rápido, cuando hablamos de determinantes, solo para recordar, los relevantes son los estructurales. Porque ese marco de macropolítica que ustedes ven en la columna de la izquierda, en tanto son equitativas, van a permitir reducir las diferentes posiciones, van a reducir la estratificación, van a generar menores desarrollos o espacios de vulnerabilidad, van a generar que haya mejores condiciones, que haya una disminución del riesgo de nuestra población vulnerable y una posibilidad de inserción de la población vulnerable hacia su mejor desarrollo económico, un mejor nivel de ingreso o de renta personal y familiar, para que a través de políticas públicas inclusivas, no de transferencias condicionadas, de políticas públicas inclusivas, de inserción en el mercado laboral después de una inversión en fortalecimiento de competencias, con una fuerte énfasis en la diversificación productiva según la riqueza regional local,
generar esos espacios de participación en los mercados nacionales e internacionales para que esa población vulnerable pueda tener una mejor red, pueda tener otras posibilidades de salir de la vulnerabilidad. Eso es a través de políticas públicas inclusivas. Y eso está dentro de este marco que se llaman determinantes estructurales. En tanto sean inclusivas, en tanto sean equitativas, la exposición diferencial con mayor riesgo al daño va a ir reduciendo, va a ir disminuyendo de cara a lo que es bienestar y calidad de vida. Énfasis entonces a los determinantes estructurales dentro del quehacer que estamos hablando. Y eso supone que ustedes ven ahí todos los sectores del Ejecutivo vinculados en ese sentido. Porque lo que nosotros resolvemos son consecuencias, ¿no es cierto?, de todo este proceso de generación de inequidad que llevan a qué? Al daño. ¿No es cierto? Un niño que no es atendido debidamente, o que su madre no es atendida debidamente desde su gestación, en el nacimiento, en su mejor desarrollo de sus capacidades, ¿no?, desde temprana edad, que no tiene el nivel o la infraestructura educativa y sus padres las posibilidades de inserción laboral, o un entorno, o un trazado, o un diseño de su comunidad, de su ciudad adecuado para promover prácticas saludables, en consecuencia no habría esa mejor posibilidad de desarrollo de nuestra ciudadanía en el país. Es multifactorial, ¿no? Entonces, no debemos nosotros seguir resolviendo consecuencias de aspectos que tienen que ser resueltos más arriba. Miren, nada más solucionando el tema de agua segura intradomiciliaria y gestión integral de residuos sólidos, ya trabajamos más del 40% de los principales problemas que tenemos. Si a eso le sumamos aspectos vinculados con promoción de la actividad física, detección o control temprano de los principales cuadros de crónicas en sus primeros estadios, ya con eso resolvimos un 60% adicional, gran parte de la problemática. En consecuencia, la agenda está ahí, la tarea está ahí. Pero miren, ustedes en el cuadro que ven a la izquierda es todo el proceso de generación de inequidades, en lo que está punteado son las políticas públicas que pueden permitir reducir la estratificación social, que pueden reducir las exposiciones diferenciales como contaminación medioambiental, que no haya un adecuado tratamiento de las aguas residuales o de la gestión integral de residuos sólidos, elementos que llevan a una exposición a un mayor riesgo sobre nuestra población vulnerable, que es otro nivel de política pública a la cual debemos concentrar, de protección social, con toda la política de protección social. Fíjense, la prevención de las consecuencias diferenciales es el cuarto nivel de política pública en orden de jerarquía. No significa que no debemos hacer bien las cosas dentro del sistema de salud para lo recuperativo. Hay que hacerlo, hay que cerrar la brecha de los factores de producción, procurar reducir las fragmentaciones que tenemos en los servicios del derecho, de la prestación y del financiamiento. Pero hay una agenda de políticas tres escalones arriba, que es lo que debemos procurar mover en la gestión territorial. Pero para eso se necesita una fuerte construcción del ente rector y de su nivel, diferentes niveles. Una regulación adecuada, una supervisión y fiscalización adecuada para que esto ocurra. Y la ruta es complicada. Esta lámina la he recuperado en una presentación del doctor Alberto Guacoto, que es uno de los referentes que sigue gestionando, gerenciando, evangelizando los temas de promoción y gestión de determinantes en todo el país. Miren qué compleja es
poder insertar lo que es la política nacional multisectorial bien dentro del modelo de gestión de determinantes, pero el que refleja eso que es promovido desde la Dirección de Promoción de la Salud tiene que pasar por diferentes niveles, ¿no es cierto?, hasta llegar al despacho ministerial, y que esto lo coloque dentro de la agenda del Ejecutivo para luego su implementación en el nivel regional y local. Y esto sí merece una reflexión, y este es un segundo desafío, que es el de la organización. La estructura orgánica del Ministerio de Salud. Mira, acá solamente he hecho un zoom al despacho viceministerial de Salud Pública. Ustedes ven en el extremo izquierdo la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, y abajo está la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud. Eso hasta antes del 2017 no era. Promoción de la Salud era una dirección general. Tiene la complejidad, tamaña complejidad de agenda que tiene que modular, ¿no? Los diferentes estamentos, espacios de coordinación que tiene que procurar, y en consecuencia ese desconocimiento de lo que se diseñó en el 2013 por las autoridades que sucedieron en los cargos, llevaron a la consecuencia de que se reduzca a una dirección. Ustedes ven en esta lámina las diferencias de estructura orgánica de países de la región. Salvo Chile, que tiene un modelo específico, el resto tiene unidades orgánicas que son muy centradas, muy pegadas a la alta gerencia, a la alta dirección de su ente rectores, y así es como debe ser. En ese orden de ideas, la dirección ejecutiva de promoción debiera constituirse, debiera pasar a ser la dirección general de promoción de la salud y de gestión de determinantes sociales, porque ocurre un efecto en cadena, que cuando eso lleva a ese nivel y se tiene claro cuáles las condiciones de trabajo para conseguir el objetivo trazado, esto tiene un correlato orgánico en los diferentes niveles de gobierno también, ¿no es cierto? Y hay una serie de diferencias en cómo ahora está subsumida la área, unidad, coordinación, dirección de promoción en los diferentes niveles de gobierno. En las direcciones regionales de salud. Este es un tema que merece una reflexión, aparte porque tenemos ya política, tenemos plan multisectorial para desarrollar el plan estratégico multisectorial, pero tiene que haber una unidad orgánica consecuente con el reto. Y eso es una reflexión y un desafío que debe merecer una agenda específica en el Ministerio de Salud. Marco normativo tenemos. Miren, uno de los temas que tocamos es de la atención primaria en la salud, y tenemos normas, no solamente para lo que es la agenda PRONSA per se, tenemos marco normativo nacional para lo que es la conformación, implementación y funcionamiento de las redes integradas. O sea, todo ese diseño organizativo para gestionar territorialmente la salud está definido en una ley, un reglamento, y hay un plan de implementación. De hecho, hay un nivel de desarrollo, creo que pasan las 200 ya redes integradas que tenemos en el país, y esto es una agenda que no debe parar, porque su vida está dentro de sus funciones, no solamente de procurar servicios integrales de salud individual y salud pública, sino también la de gestionar los determinantes sociales a través de un colegiado
de entidades públicas, privadas y la franca participación de la sociedad civil para que eso ocurra. Tenemos nuestro modelo de atención de cuidado integral que por curso de vida también está definido. Tenemos la política ya citada, nacional multisectorial de salud, tenemos el decreto supremo que aprueba la política general de gobierno hacia el 2026 que define los alineamientos 1.2 y 1.2 vinculados con la implementación de las redes, el plan estratégico multisectorial de la política multisectorial de salud, el plan nacional de implementación de redes. Y miren, en la política nacional tienen ustedes todo está en las dos filas inferiores de las causas directas e indirectas, el abordaje en términos de la gran agenda que hay. Los dos que están pintados en azul, ¿no es cierto? Es la agenda que debe mover y la que debiera llamarse la Dirección General de Promoción y Gestión de Determinantes, ¿no es cierto? Esos son los dos de los tres ejes que deben estar. Entonces, ahí se definió un enfoque holístico de la causalidad asociada vinculada con el problema identificado cuando se desarrolla la política, que es el de la pérdida de vidas humanas y discapacidad en población por causas evitables y controlables, con fuerte énfasis en las enfermedades crónicas con principio. Y obviamente, si este es el abordaje holístico de la causalidad o el enfoque holístico, su abordaje tiene que ser de la misma manera, ¿no es cierto? Pero con un esfuerzo intersectorial e intergubernamental. Y ahí está el tercer desafío, de cómo rompemos la fragmentación entre sectores, porque hay niveles de colaboración, hay niveles de coordinación o de integración, perdón, se le llaman los niveles de intensidad en el Ejecutivo, de coordinación, de colaboración, de cooperación, de integración, ¿no? Desde solamente compartir información hasta el poder trazar intervenciones en cadena de valor donde cada uno hace lo que tiene que hacer con sus principales intervenciones más efectivas, sustentadas en evidencia científica, de modo que le pase su mejor producto, le pase la culpa al otro y así sucesivamente para generar como resultado mejora en la calidad de vida, reducción de daños en la salud. Acabamos de ver publicaciones de un incremento de casos de dengue, ¿no es cierto?, en una de las regiones del país. Y cuando eso sucede, se voltea a ver si hubiese mortalidades o demás y un incremento en la casuística al director regional o al ministra de salud. Y la pregunta es, ¿existe el vector? Porque nuestros compatriotas tienen que almacenar su agua, ¿no es cierto? Y como es población vulnerable, no la almacena de manera adecuada. Y justo vive en entornos donde hay residuos sólidos, que emposan agua, ¿no es cierto? Y justo viven en zonas donde el drenaje pluvial no es adecuado, se sigue emposando. Ese es el cultivo del vector. ¿Cómo se resuelve? Con la bomba Hanzo, con mayor control vectorial, con mayor agresividad de los insecticidas. O es garantizando agua contenida intradomiciliaria las 24 horas, optimizando la gestión integral de residuos sólidos, en una agenda atrasada mayor a la nuestra en lo que es servicios de salud y con un adecuado trazado con drenajes, la zona de mayor pluviosidad y país. Miren, solamente un ejemplo de lo que es la agenda para abordar desde los determinantes sociales y políticos problemas de salud pública. Pero eso tiene que estar debidamente trazado y georreferenciado y rendir cuenta a una instancia sombra. ¿Cuál es? La CIES. Por eso es que en el 2013 se trazaba que el Ministerio debía impulsar en la CIES, en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, esta agenda de gestión de determinantes para su abordaje multisectorial e intergubernamental, ¿no es cierto? Y bueno, y recuerdo que en el 2013 MINIS también colocó desarrollo
temprano y nosotros planteábamos incorporar primigeniamente una o dos de los principales problemas de salud pública según la carga de enfermedad de entonces en el país. Definitivamente crónicas era una de ellas, tuberculosis era una de ellas, porque la otra estaba vinculada dentro de los problemas de salud del modelamiento de desarrollo infantil temprano. Entonces eran esos, digamos, esa gente que no tuvo parte de las reflexiones, pero tiene que ver con la sostenibilidad de las políticas. Tenemos también marco normativo para recoger nuestro modelo de cuidado integral por uso de vida, el de redes integradas, está basada en nuestros atributos de la estrategia de atención primaria de la salud, de primer contacto, de longitudinalidad, de integralidad y de continuidad en la atención. Pero quería centrar lo que está sobre la derecha, ¿no es cierto? Que es responsabilidad de la RIS en su ámbito territorial el de articular a los diferentes actores sociales, sectores, órganos de gobierno, nacional, regional, local, para tomar acuerdos, mancomunar esfuerzos y recursos para el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Está definido el modelo, está diagramado y el tema es las reflexiones sobre la mejor operacionalización de parte de los equipos implementadores, porque el proceso de implementación de redes, donde está subsumida toda esta tarea que desarrolla el equipo de intervenciones en salud pública para su mejor implementación del modelo de cuidado, el equipo de PRONSA para poder gestionar entornos saludables y promover estilos de vida saludables, tiene que tener un adecuado orden en las diferentes etapas que han sido establecidas, con una instrumentación que se complemente. Y esa es una cuarta reflexión, un cuarto desafío. Cómo complementamos los instrumentos de modo de hacerle fácil el manejo administrativo, para hacer fácil la implementación en el territorio de parte de los equipos implementadores. Trabajar planes para cada uno es complicado, es mejor que en un único plan estén subsumidos la aplicación de los diferentes instrumentos en los abordajes de salud individual, salud pública, gestión de determinantes dentro de un territorio. Esa es una tarea de articulación entre los diferentes órganos del Ministerio y de las direcciones regionales de salud y sus redes de gerencia. En normativa nacional, en términos de PRONSA, en el 2017 se emite la resolución ministerial 366, y bien, están definidos los lineamientos de política. Salud de todas las políticas públicas que hablamos, gestión territorial que estamos señalando, el énfasis al abordaje de los determinantes y el empoderamiento y participación social. Y es importante, y yo saludo, porque el equipo de PRONSA continúa, tiene restricciones producto del diseño orgánico que comentamos, pero continúa desarrollando, tratando de hacer la abogacía de incidencia continua con los diferentes niveles de gobierno, y lo ha hecho en términos de seguir fortaleciendo la promoción de dos temas, en el proceso político y en el proceso social. Es una lámina, parte de las presentaciones que yo recojo, que han venido desarrollando con los niveles subnacionales hace poco tiempo, hace pocos días, ¿no? Y que supone una agenda de coordinación casualmente con las nuevas autoridades políticas del nivel regional y local. Primero, con una sensibilización de cuál es el tema, cuál es el ritmo al cual se están afrontando, pero que no es tan solo. Hay un soporte detrás que puede darle elementos, el apoyo, el sustento para técnico, para procurar desarrollar las agendas de trabajo necesarias. Miren, y la Dirección de Promoción de la Salud actual
ha planteado toda esta nueva estructura normativa que debe procurar, ¿no? Y de hecho tiene tareas. En este marco planteado una agenda de instrumentos que aún deben de seguir desarrollando. Lo están haciendo, pero lo que ya tienen listos son los lineamientos de política, pero tiene debajo toda una propuesta de plan estratégico multisectorial, de nuevo modelo de gestión, de planificación operativa, de manual de gestión y control de información, de manual de abogacía, de participación ciudadana, de cambios de comportamiento. Existen referentes del 2006 y luego de más adelante, pero se necesita una revisión, una actualización de los instrumentos, y en esa agenda están. Han definido los objetivos estratégicos, están en 8 subsumidos los 10 que fueron definidos en Shanghái, ¿no? Esos son los planteados por promoción, la Dirección de Promoción de la Salud, como dice ahí, adaptados a los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, la declaración de Shanghái de la Política Nacional Multisectorial en Salud. Y de hecho, este nuevo modelo privilegia la gestión territorial en una articulación de los diferentes niveles de gobierno, los instrumentos para la mejor aplicación dentro del territorio, con una visión de largo plazo, porque es un esfuerzo digamos, que no se consigue el cambio de los indicadores determinantes de brecha de determinantes sociales en una sola gestión de gobierno regional o local. Por eso es importante los acuerdos de gobernabilidad vinculados con la agencia, que debe ser, digamos, sostenida, respetada. Cambian las gestiones, pero debe tener una agenda respetada, de modo que no se vuelva a cero y se siga en el esfuerzo de cerrar la brecha de inequidades sobre los 8 o los 10 lineamientos planteados en Shanghái, procurando comunidades saludables. Y ahí ven, en este nuevo modelo de gestión que como propuesta plantearon el equipo actual de promoción de la salud, estos 2 ejes de política, de enfoque política y social, desarrollan cuáles son los operadores responsables, la población objetivo, los escenarios de intervención, las intervenciones, los resultados esperados, qué indicadores van a medir este esfuerzo, pero yo tengo ahí mi 6ª reflexión sobre el reto que significa consensuar con diferentes sectores, inicialmente desde el Ejecutivo, de las intervenciones más costo-efectivas que se tienen que implementar. El momento es complicado en nuestro escenario político de sentarnos para poder consensuar esa agenda. Cada uno tiene sus propios instrumentos. Su PPR, cada uno tiene su programa presupuestario. El tema es esa diagramación, de modo que haya el alineamiento de los programas presupuestarios en una misma, bajo un nivel de riesgo territorial, de modo que se haga eficiente su abordaje bajo una conducción del titular político, local y regional, ¿cierto? Pero que permita esta integración de los esfuerzos de los representantes de los sectores, diferentes sectores públicos, de la sociedad civil, privados, que también tienen incidencia en la jurisdicción, de modo que se puedan conseguir metas y se puedan evaluar periódicamente con participación de las diferentes instancias de coordinación que existen en el nivel nacional, regional y local. Miren, yo saludo este esfuerzo de la dimensión política, de las reuniones en esta etapa preelectoral que ha tenido la conducción del equipo PROXA del Ministerio, en una segunda etapa preparatoria de coordinación con las autoridades electas, y se viene una tercera
tercera etapa de periodo de gestión regional y municipal, que tiene que establecer un adecuado plan de trabajo, una ejecución de actividades y un control periódico. Y así también como en la dimensión social, en la procura de promover estilo de vida saludable, cultura de la salud, partir por el esfuerzo de la línea de base de las encuestas de comportamientos, actitudes, y poder incidir en los diferentes espacios, instituciones educativas, establecimientos, organizaciones sociales, centros laborales, penitenciarios, universidades, en fin, todos los espacios públicos para hacer acciones de comunicación social, innovar con otros métodos a través de redes sociales, de la tecnología, sesiones educativas específicas para algunos casos específicos vinculados con el paquete de atención integral de nuestros niños, de nuestras madres, en fin, charlas y otras. El desarrollo es importante. Tenemos marco normativo, tenemos instrumentos. Hay algunos ajustes vinculados con adecuar instrumentos técnicos y financieros de los diferentes sectores, ¿no? Es una de las tareas. Pero es importante la sensibilización con nuestras principales autoridades regionales, locales, recientemente electas, para procurar estos acuerdos que están reflejados luego en planes de gestión, de reducción de determinantes sociales por territorio, con el apoyo del comité ampliado multisectorial local para ese fin. Nosotros no podemos permitir imágenes como esta. Ya no, es una imagen que cuando hacíamos las primeras sensibilizaciones en gestión de determinantes, colocábamos para la reflexión de quienes participaban de estas reuniones de sensibilización. Que ven, esta es una imagen que no ha cambiado mucho. Es una de las regiones del país y la reflexión que viene es que no podemos tratar a la población para devolverla luego a las condiciones de vida y el En mi participación, muchas gracias. Buenas noches. Doctor Hostos, muy buenas noches, se le agradece por su presentación muy didáctica, muy completa. Creo que nos ha aclarado un poco que si no actuamos sobre determinantes sociales, en vano será resolver los problemas de infraestructura, equipamiento, recurso humano, cuando no actuamos de manera intersectorial, intergubernamental. Creo que eso lo tenemos mucho más claro esta tarde desde Arequipa. Doctor Hostos, muchísimas gracias, un abrazo enorme, reiterar gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, para culminar con el evento el día de hoy, quiero invitar a la doctora Jenny del Pilar Carla Rodríguez, quien es médico de familia, docente de salud pública de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tutora de la especialidad de medicina familiar, delegada de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar Macrofiliar Sur, gerente público de Servir y médica asistente en el Centro de Salud Hunter. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches con todos. Ante todo, quiero agradecer la invitación a la Universidad Continental. Para mí, como mencionó mis ponentes anteriores, es un honor estar compartiendo con ponentes de tan alta investidura. Muchísimas gracias por esto. Creo que se ha mencionado en el transcurso de la tarde bastante al respecto de gestión. Ya me queda un poco por decir. Sin embargo, en mi calidad de médica que trabaja en el primer nivel de atención, me es muy grato hablar sobre lo que es la atención primaria. En realidad,
nosotros tenemos el privilegio ya de tener al pionero en lo que es la atención primaria, el doctor Manuel Núñez Butrón, que muchos años antes de Alma Ata ya nos ha hablado del tema, ya lo ha puesto en práctica y nos ha demostrado la evidencia. Como lo ha mencionado mi antecesor, la atención primaria en realidad ha tenido varias definiciones. Pero el año pasado la Organización Mundial de la Salud ha llegado a un consenso y ha presentado una definición que quiero mencionárselas, la cual la vamos a analizar. Nos dice que es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo, que va desde la promoción y la prevención de las enfermedades hasta el tratamiento de la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Es decir, ya nosotros tenemos que mencionar que la salud no comienza en ningún establecimiento de salud, ni del primer nivel ni del segundo nivel. La salud comienza en nuestros hogares, comienza con los alimentos que comemos, con el agua que bebemos, con el aire que respiramos, ¿no? Comienza en las escuelas, en nuestros centros de trabajo. Se han ampliado los parámetros para hablar de salud muy lejos de los establecimientos de salud. Por lo tanto, debemos de cambiar los conceptos, cambiar los paradigmas, no solo para quienes damos atención de salud, sino también para los dirigentes políticos, para el sector privado y para todas las instituciones internacionales para que puedan valorar estos conceptos y mejorarlos. Además, debemos hablar de un término que se confunde mucho y quiero aprovechar la ocasión para tomarlo en cuenta. Lo que es atención primaria y lo que es primer nivel de atención. Se confunde mucho. Incluso ha dado la opción que muchos piensan que la atención primaria solamente se debe dar en el primer nivel de atención, pero son dos términos muy diferentes. Ojo. Atención primaria de la salud, como hemos mencionado, es una estrategia de intervención social, ¿no? Que ya la hemos estudiado, hay muchos trabajos de investigación, experiencias en países que nos muestran que es un éxito y mejora el sistema de salud. Pero primer nivel de atención se refiere a los establecimientos, puestos y centros de salud. Pero como nosotros hemos ampliado el conocimiento de atención primaria, esa no solo se puede dar en el primer nivel, sino también en el segundo nivel, en el tercer nivel. Por tanto, a veces nosotros olvidamos, por ejemplo, la consulta privada. La consulta privada que tenemos muchos médicos, esa consulta privada, ¿a qué nivel corresponde? Al primer nivel. Así que trabajamos en ese primer nivel. Y vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un paciente que ha sido operado por una cirugía muy especial de aorta, por ejemplo, en un instituto, recordemos que los niveles de atención no solo son del Ministerio de Salud, también son de salud, son de las Fuerzas Armadas, policiales y el ámbito privado. Ese paciente va a retornar a su domicilio, va a retornar a vivir en un ámbito con la familia en que puede cambiar sus hábitos y estilos de vida para que ninguno de sus familiares tenga alguna patología similar, para que tenga éxito su operación y no tenga complicaciones, o puede regresar a un ambiente hostil en el que por las el mal estilo de vida pues presente todas las complicaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a retornar nuevamente a la especialidad a ser reoperado, reintervenido. ¿Y esto qué significa? Un alto costo en salud. Entonces, ahí radica la importancia de la atención primaria de salud. Otros términos que nosotros confundimos es lo que es la atención primaria y la atención especializada.
Creo que todos tenemos el chip de que cuando entramos a la universidad y nosotros esperamos dónde vamos a laborar, ¿qué es lo que pedimos? Trabajar en un hospital más grande. Y bueno, de repente, quizá, pues no, ya si no encuentras trabajo vas a estar en el primer nivel, ¿no? Entonces, eso tenemos que cambiar. Y eso no se va a cambiar solo en salud, tiene que ser a nivel de la política, ¿no? Tienen que ser nuevos ideales de lo que es la salud. La atención especializada, recordemos, se necesita, sí, es muy importante, claro, para solucionar enfermedades, para disminuir lo que son las muertes, pero no es para todos. En cambio, la atención primaria sí. La atención especializada, recordemos, se necesita, sí, es muy importante, claro, para solucionar enfermedades, para disminuir lo que son las muertes, pero no es para todos. En cambio, la atención primaria sí, es para todos. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia. Y acá vamos a mencionar la realidad de en nuestra ciudad, ¿no? En Arequipa tenemos primer nivel de atención, que es muy amplio, está bastante distribuido, tanto en Arequipa ciudad, ¿no?, como en provincias, pero no tenemos segundo nivel. Tenemos primer nivel y de frente pasamos al tercer nivel, ¿no? Y esta dificultad que tenemos agrava nuestro sistema sanitario. Así que los establecimientos de primer nivel, los que son 1-4, tienen que ellos solucionar, ¿no?, este problema, tratando de hacer segundo nivel y también primer nivel. Así que les voy a hablar al respecto del lugar donde yo trabajo, que es el Centro de Salud de Hunter. Allá nosotros tenemos una microred de salud que tiene 42 médicos con varias especialidades, ¿no? Y ese problema se refleja no solo acá en Arequipa, sino en todo el país, en que hay muchos especialistas que trabajan en el primer nivel de atención. Y son especialistas que deberían estar en un segundo o tercer nivel, porque son especialidades destinadas para este tipo de atención. Si tenemos un especialista que trabaja en el primer nivel, entonces la atención primaria no se puede dar en pleno. ¿Por qué? Porque ellos buscan solucionar la atención especializada y la direccionan para que ésta sea como debe ser, ¿no?, solucionada en el segundo o tercer nivel. Pero es muy importante cambiar el sentido de nosotros, de la población, que cuando tiene un problema de salud dice, ¿qué prefieres? Que si tienes un problema, por ejemplo, una erupción cutánea, te haces atender en el primer nivel de atención con un médico general o con un médico de familia, o bien prefieres ir al dermatólogo. Todos sabemos esa respuesta, todos prefieren ir al dermatólogo. Y lo que hacemos es, al ocupar ese puesto y ese tiempo en el dermatólogo, la atención especializada quita a situaciones en que realmente deben ser atendidas por el especialista. Así que en nuestra realidad hemos tratado de fungir como segundo nivel en una parte y como primer nivel. ¿Y cómo funciona la atención primaria de salud? Lo vamos a hacer con ejemplos, hablando de los atributos de la misma. La accesibilidad es el primer atributo de la atención primaria. La accesibilidad en nuestra realidad no es como lo planteamos, ¿no? Mi antecesor me ha hablado mucho de las redes integradas de salud, en lo que es un proyecto, bueno, ya es una realidad que esperamos que funcione muy bien, en que el primer contacto del paciente con salud debería ser en el primer nivel. ¿Por qué? Porque ahí está más cerca de su comunidad, más cerca de su familia, más cerca de conocer por completo al paciente. Pero nosotros todavía no estamos funcionando así, de tal forma que si alguien necesita una consulta y va y saca una consulta en el hospital de nivel 3, por ejemplo, en nuestra localidad, la puede obtener. No necesita ser referenciado de un primer nivel. Y con ello puede ser que la consulta realmente sea para el tercer nivel, o quizá ha podido solucionarse en el primer o segundo nivel. Entonces, eso nos está faltando.
¿no? La accesibilidad es importante en la atención primaria. El segundo atributo es la longitudinalidad. Ahí sí, en el primer nivel tenemos la ventaja de que podemos tratar a los pacientes a lo largo, en varias etapas de su vida. No es lo mismo que continuidad, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos esto? Es cierto que como tenemos varios médicos, no siempre tenemos la fortaleza de poder atender el mismo médico a los mismos pacientes. Sin embargo, utilizamos la historia clínica como un medio de comunicación y dejamos pendientes en ellos y el plan de trabajo con el paciente. Así que si viene otro médico y lo atiende, sabe cuál es su plan de trabajo y sigue, ¿no? Continúa con el paciente para que éste no pierda la atención. Esto es muy importante. Esto lo podemos hacer en los hospitales, en el segundo o tercer nivel. Es un poco complicado, pero sí se puede hacer, se puede lograr. Si lo cambiamos, podemos orientarlo de esta manera. La historia clínica digital, pues ayudaría mucho. Y tenemos las experiencias de salud, ¿no? En el salud ya se usa la historia clínica digital y se puede dar en cierta manera este atributo. ¿Cuál es el otro? La integralidad. Si viene un paciente con una faringitis, si nosotros no hacemos atención primaria, entonces le damos el tratamiento para la faringitis y retorna a su domicilio. Pero si este paciente con faringitis yo veo que quizá tenga acanthosis nigricans, veo que su peso está más de lo normal, saco el índice de masa corporal, le pregunto antecedentes, veo que hay diabetes en la familia, entonces yo podría, aparte de su diagnóstico de faringitis, estar previniendo una enfermedad que sabemos que nos cuesta tanto como la diabetes, que con sus complicaciones es un gasto muy grande para el Estado. Entonces, eso es la integralidad. Ver al paciente en todo su entorno, ¿no? Y no solamente físicamente, sino también en el aspecto de la salud mental. Muchos pacientes acuden a consulta por cefaleas u otras patologías, pero en realidad lo que tienen es otro problema, ¿no? Mala dinámica familiar, problemas en el trabajo, etc. Entonces, ya hemos dicho que la atención primaria ve al paciente en todo su contexto. Así que hablar con el paciente nos podría dirigir realmente a su verdadero diagnóstico. La coordinación es el último atributo de la atención primaria. Estaba leyendo la experiencia de un colega que encontró un paciente que necesitaba una ecocardiografía. Lo mandó a un hospital para que lo atendiera de manera especializada a un cardiólogo y bueno, la historia es que normalmente ese paciente va al hospital y no regresa. Sin embargo, a los pocos días regresó con la respuesta del cardiólogo en que le decía, este es su diagnóstico, este es su plan de trabajo que debe seguir en el primer nivel. Esa es la coordinación que debemos de manejar, ¿no? En todos los niveles de atención. Entonces, si nosotros lo pusiéramos en práctica, disminuiríamos lo que son las atenciones en los segundo y tercer nivel. ¿Y quién se beneficia? Los pacientes. Hace unos años atrás yo quedé maravillada con la historia de lo que es el desarrollo de la educación en Finlandia. Como todos saben, en pocos años ellos han desarrollado de tal manera de que han salido adelante a nivel internacional. Sin embargo, el sistema de salud en Finlandia también es un ejemplo y ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Ellos han cambiado totalmente su forma de pensar, de tal manera que el presupuesto, por ejemplo, que le dan es el 80% a lo que es la atención primaria y trabajan y se enfocan más en el primer nivel de atención. No sucede lo que tenemos acá, que podemos entrar de frente al segundo o tercer nivel sin ser evaluados en el primer nivel. Esto nos ha demostrado que realmente funciona y no solamente es el único país. Bueno, y finalmente quiero decirles y manifestarles que tengo un sueño y quizá quienes me han antecedido tengan mayor oportunidad de lograrlo.
Ustedes saben que nosotros trabajamos mucho por lo que es la atención en la niñez. Es maravilloso ver cómo las madres de cualquier estado socioeconómico, de cualquier tipo de trabajo, son muy puntuales en acudir con sus niños menores de 5 años para su vacunación, para su control de niños sanos, ¿no? Todas las madres. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece? ¿Qué pasa cuando está, por ejemplo, cuando es adolescente? Entonces, el sueño radica en que un día tengamos también ese carnet de control para prevenir las enfermedades, para hacer promoción de la salud, para hacer atención primaria en adolescentes, para que no entren al colegio si es que no están al día con sus controles. Y vamos más allá, con adultos o con jóvenes en las universidades, en los institutos, y con adultos en los centros de trabajo, que sea obligatorio que se hagan sus chequeos y que tengan su control para que reciban esa atención primaria de la salud, con profesionales que reconozcan esto como la mejor forma de mejorar el sistema de salud. Somos 42 médicos en mi establecimiento de salud, sin embargo, cada uno de ellos atiende alrededor de 22-23 pacientes por turno. Hacemos tanto asistencial que queda muy poco tiempo para lo preventivo, para la promoción. Entonces, el sueño radica en que tengamos profesionales que se dediquen exclusivamente a la parte preventiva, exclusivamente. Y finalmente mencionarles que estoy convencida de que la atención primaria de la salud no solo es una política, ¿no? Sino tiene que entrar en lo más profundo de nuestro consciente, de nuestro corazón, para que realmente funcione. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Jenny Cala. Le agradecemos bastante por darnos esta ampliación de lo que es atención primaria, lo que es labor en el primer nivel de atención. Y como ella misma lo ha dicho, y es muy cierto, si bien la organización de nuestro sistema de salud es de forma piramidal, donde la base está el primer nivel de atención, pasamos al segundo y en la cúspide el tercer nivel, donde debe atenderse la mayor complejidad. Pero si vemos el presupuesto, el 80% es un triángulo invertido, donde la base está constituido por el tercer nivel, que absorbe la mayor cantidad de presupuesto, y en el primer nivel, la cúspide de ese triángulo invertido, que se invierte en prevención y promoción. Y mientras digamos así, las consecuencias las hemos visto en la pandemia COVID, donde un país lideró la mortalidad y la morbilidad y fue el nuestro. Y yo creo que estamos trabajando para cambiar eso. Gracias, doctor Jenny, muy amable. Muy bien, hemos concluido el día de hoy. El día de mañana continuaremos con el segundo día, desde las 8:30 de la mañana, con los retos de la gestión clínica y la gestión de tecnologías en salud. Agradecerles a todos los participantes, a quienes nos acompañaron desde las redes sociales. Reiterar un agradecimiento a todos nuestros ponentes, quienes dan de sí para compartir su conocimiento, y lo que buscamos todos al final de cuentas es mejorar el país, mejorar en todo su aspecto, porque nuestra población no se merece una salud precaria. Hablemos de atención primaria, no de atención precaria. Un fuerte abrazo, muy buenas noches. Gracias.